Hola, un gran gusto en reencontrar a las personas que nos siguen en Siempre Literatura, el espacio virtual de la Ronda Lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUY. Estamos aquí nuevamente para continuar con la lectura en nuestra entrega número 9 de La hija única de Guadalupe Nettel. Habíamos dejado en la entrega anterior, en el momento en que el médico le dice a Lina que, bueno, que puede optar entre darle de mamar a la niña o que le va a dar algo para cortar la leche. Como dijimos y dejamos sentado en la entrega anterior, un giro argumental que cambia las cosas porque Alina va a criar a su hija está ahí. Está bien, dicen, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir bien? Esta es la idea interesantísima que se va a problematizar, cuál es el bienestar, cuál es el estado de gracia de los modelos de la normalidad. Y bueno, desde esa fluidez, emotividad, en esa forma tan respetuosa, Alina tiene a su hija y se la va a llevar a su casa. Me encanta ver cómo en estos capítulos que vienen, que van a cerrar la primera parte, por lo tanto vamos a pasar a otro estadio, si pensamos el embarazo y el parto como uno que termina y el inicio de el puerperio y la lactancia, ¿no? Creo que están como sugeridas, estas sin ningún título, por supuesto, ni ningún nombre siquiera a las partes, ¿no? ni a los capítulos. Ella lo pone con números, esto también es interesante porque es una marca de ver que cada uno lo vaya llenando, lo vaya descubriendo, hay un gran descubrimiento detrás de estas supuestas clasificaciones, todas ordenadas y supuestamente descriptas, y que se cumplen siempre así en todas las mujeres. Bueno, todo eso está ahí como trasfondo o como el saber previo que la lectora pone disponible para conectarse con estas otras formas de las maternidades o de las clasificaciones sobre cómo debemos sentirnos o no respecto de las maternidades. Y lo interesante en esta entrega que vamos a hacer hoy, me parece como una suerte de procedimiento, de estilo, que voy descubriendo en Nettel también, en sus cuentos y en muchas de sus entrevistas, que ustedes han visto que ella ha sido muy generosa, dando muchas entrevistas en este periodo de pandemia. Van a ver ahora como la crisis supuesta del puerperio que tendría que venir, imagina a Lina que iba a dejar a su hija, o sea que iba a tener a su hija y su hija va a morir y su hija vive, o sea que ella, también la tipificación. Pasamos de ignorar lo que le pasaba a las mujeres después de dar a luz, como una supuesta etapa de absoluta felicidad, después al descubrimiento, descripción del puerperio y una súper idea de un puerperio siempre duro, entonces hay como una suerte de búsqueda de matices, me parece, en la obra de Nettel. Y van a ver cómo entonces empieza a jugar un papel ahí, más allá del papel propio que juega, Doris y Nicolás. Me parece que es como que va a aparecer la depresión de Doris frente a que no sabe qué hacer con Nicolás, actuando un poco el puerperio de Alina, que sin embargo no lo va a tener definido tal cual, porque bueno, está en un descubrimiento tremendo que es cómo criar a esta niña que iba a morir, ¿no? Aparece la lactancia y digo, Doris espeja o se vive, aparece entonces acá lo coral en un sentido de red de mujeres, de círculo de mujeres que sienten cosas sutiles, moduladas, no modélicas, y también ya esto ha aparecido cuando, ¿no? Desde la ventana de la medicina prepaga, por decir así, la medicina privada, la medicina privilegiada, Laura ha visto a las mujeres que dan a luz a la intemperie, ¿no? Esta idea de la intemperie que es interesante porque va más allá, es transestatal, transsocial, en el sentido que es una realidad que está muy profunda además, ¿no? Y muy injusta. Y bueno, ella no va a ir de describir eso, pero a través de estas marcas, de esta experiencia de mujeres, también eso se cuestiona, se pone en evidencia, o también nos hacemos emocionalmente cargo de todo eso que ocurre. Bueno, sin más, voy a lo mío, voy a la lectura. Creo que les va a fascinar, una entrega ya en el corazón, me gusta decir, ya me lo han escuchado por ahí, en el corazón de la novela, ¿no?
Vieron que siempre les hago yo esa comparación tan linda con los perfumes, ¿no? Nota de entrada, nota de corazón, nota de salida, las tres tienen la misma importancia, depende de lo que uno necesita. Entonces, bueno, todas las notas de entrada ya nos han atrapado y ahora vamos a entrar en las notas de corazón de este perfume que es la hija única de Guadalupe Nettel. Es el capítulo 27 de la primera parte, ya termina la primera parte, vamos a encabalgar hoy la primera con el inicio de la segunda. Y dice, el miércoles por la tarde, la crisis de mis vecinos superó las anteriores. Nicolás gritó toda clase de improperios contra su madre, contra el mundo y contra su creador. En lugar de responder o aguantar pacientemente a que su hijo terminara de insultarla, Doris salió del departamento con un portazo que retumbó en las paredes del edificio. Nicolás guardó silencio unos minutos y luego, dado que ya no había nadie a quien seguir hostigando, se puso a llorar. No como un niño que recurre al chantaje, sino como alguien que sufre una pena muy honda. Esperé a que se calmara, pero esto no sucedió pronto, así que salí de casa y toqué con timidez la puerta del departamento. Desde el corredor escuché que arrastraba una silla para asomarse por el ojo de buey. Cuando por fin abrió la puerta, se abrazó a mis piernas y las llenó de esas sustancias pegajosas entre moco y saliva que siempre he relacionado con los niños. También una imagen de una mujer que no conoce la infancia y que de plano o de base la rechaza. Y bueno, este descubrimiento que va teniendo con Nicolás también está traspolado a estas operaciones olfativas, estas operaciones no sensoriales que también están en la novela y que en este caso se expresan con esa mezcla de moco y saliva que tienen los niños cuando se enojan. Le aseguré que en mi despensa, tenía las mejores galletas que había probado en mi vida. Eso bastó para convencerlo. Cerró la puerta de su casa, dejando las llaves adentro, y se metió en la mía. No llevaba zapatos. Sus calcetines tenían los colores del Barça. Uno de ellos estaba medio roto y por ahí asomaba como un animal curioso su dedo pulgar. ¿Te gusta Messi?, le pregunté. Sí, es el mejor jugador del mundo, contestó sin entusiasmo, como quien enuncia una obviedad. Una vez, adentro, saqué de la despensa una lata de galletas Caprice, una caja de chocolates rellenos de menta. Acá aparecen también marcas de época, todas estas golosinas famosas, ¿no? Estas golosinas de cadena, que la gente viaja a Nueva York a buscar esas golosinas. Los puse sobre la mesa y lo dejé elegir entre ambas, y en vez de que se zampara todo mi botín como él pretendía, optó por las Caprice. Nunca se me va a olvidar la cara que puso cuando se metió la primera en la boca. Mientras comíamos, me preguntó, ¿crees que mi mamá va a regresar? Estoy totalmente segura, respondí. Noté que sus hombros bajaban un par de centímetros. ¿Tú quieres que vuelva? Nicolás miró alrededor. Tu casa es muy bonita, dijo, pero la verdad, prefiero vivir en la mía. Siempre es mejor que los niños vivan con su familia, dice ella. ¿No? Además, para serte sincera, yo no quiero tener hijos, ni siquiera adoptivos. Mi vecino se concentró en remojar la galleta en su taza de leche. Yo había estado todo el tiempo atenta a los ruidos del pasillo, esperando el momento en que el elevador volviera a poner a Doris en nuestro piso. No quería imaginarla llegando a su casa y descubriendo que su hijo no estaba. Escribí, Nicolás está en mi casa, Laura, en una hoja de papel y salí a pegarla en su puerta. Regresé al departamento pensando en una manera de entretenerlo. Una amiga me regaló hace poco una lista de canciones que grabó para su hija. ¿Quieres oírla? Acá empieza esta operación, ¿no? Que les decía. Lo que vive Doris y... acuérdense que Doris y Alina no se conocen, ¿verdad? Entonces como este puente, ¿no? que traza, que construye Laura. El niño asintió en silencio y escuchó con una expresión muy seria los acordes de Pixies, la banda con la que empezaba la playlist. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Cuando terminaron, me salté un par de títulos y me paré de la silla y lo invité a bailar. Puse Shall Stay on Shall Go.
Nicolás se levantó y empezó a dar brinquitos semejantes a los de un conejo. Elegí los títulos más alegres de Alina y debo decir que surtieron efecto porque al final de la tarde la expresión de mi vecino había cambiado por completo. Luego salimos al balcón con el bote de galletas. Mamá no me pone música nunca. Desde que murió mi papá se le olvidó. Voy a retomar esto. Mamá no pone música nunca. Desde que murió mi papá se le olvidó cómo estar alegre. Charán, más claro, échale agua. ¿Sabes? A veces la gente necesita tiempo. ¿Hace cuánto pasó eso? Imagínate, yo estaba en primero de primaria y ahora voy a tercero, dijo abriendo mucho los ojos como si quisiera abarcar con ellos esos 2 años y pico que debían de parecerle una eternidad en arresto domiciliario. Quizás este párrafo me parece uno de los más brillantes de la novela, ¿no? Que expresa todo el abandono, toda la pérdida, todos los duelos, ¿no? Todo lo que todas las personas tenemos que atravesar. Doris regresó un par de horas más tarde, pero estuvo más de un día sin hablar con su hijo. ¿Cómo te sientes?, le pregunté en un mensaje. Un poco mejor, pero ya no lo soporto. Capítulo 28. Cada día la genetista pasaba al cunero a tomarle muestras de sangre a la niña. Además de ella y del neurólogo, llegaron representantes de la Secretaría de Salud para ver si el caso de Inés podía inscribirse en los ocasionados por el Zika. La doctora Mireles les recomendó que accedieran a todos los estudios. Claro, la desesperación buscando en estas causas ambientales una posible alteración genética, ¿no? El cunero, bueno, nosotros le decimos la neo, el lugar donde están los bebés, no importa. Le ayudaría a tener más claridad sobre el estado de su hija. El jueves todos los especialistas se reunieron con ellos en una sala del hospital en la que había café caliente, tarjetas, lápices para la junta. Aurelio y Alina se sentaron en un extremo de la mesa. Inés también estaba ahí en brazos de su madre, esperando como todos, qué bonito, su diagnóstico. Por fin la doctora Victoria Mireles tomó la palabra. Hasta ahora le hemos realizado a Inés 2 encefalogramas, así como las pruebas para determinar sus potenciales visuales y auditivos. Aunque es casi seguro que no ve y que tampoco será capaz de escuchar ningún sonido, y la parte inferior de su cerebro se desarrolló por completo, y es esta la que asegura la vitalidad y las funciones primarias de un ser humano. También su corazón, sus pulmones, su intestino y demás órganos vitales trabajan perfectamente. El riesgo mayor por ahora son las convulsiones, típicas de su condición. Pero es tan importante que siga tomando el medicamento. Por eso es tan importante que siga tomando el medicamento. Levetiracetam, ¿cierto? El neurólogo asintió desde su silla. Desde que me dedico a esto, siguió diciendo la pediatra, he recibido a una infinidad de niños, hay quienes vienen al mundo sin ningún padecimiento. Miren qué interesante porque va a hacer entrar en clave literaria, en clave documento de fondo, como decía, en una cantidad de páginas breves, podríamos decir, en pocas páginas, respecto de del corazón de la novela, de los grandes temas más filosóficos que ella quiere tratar, pero que también son biopolíticos y también son biomédicos, y que todo el asunto médico obviamente está tratado. Acá es como si bajara directamente la historia clínica, ¿no? Ella después no se va a quedar con eso, por eso digo que va a ir más allá. Pero es interesante ver con el realismo, fuera de otras formas que tiene la novela, que esto se presenta. Y aquí, por eso insisto, que está el documento de fondo, ¿no? Que es la historia de su amiga, con todos sus bemoles médicos. Desde que me dedico a esto, siguió diciendo la pediatra, que es un personaje principal en la novela, ¿no? He recibido a una infinidad de niños, hay quienes vienen al mundo sin ningún padecimiento y por algún motivo incomprensible para nosotros, mueren repentinamente o lo harían si no se lo impidiésemos, mientras otros que nacen con graves problemas de salud o constitución se aferran a la vida con todas sus fuerzas. Ese parece ser el caso de Inés.
es la impronta médica contemporánea que se sabe impotente, que no cree tener todas las respuestas. Y bien interesante, agradecida a las lectoras de que ese autoritarismo médico que se adjudicaba todas las respuestas, que evidentemente no las tiene, porque la evidencia ¿no? de la impotencia médica en tantos campos dentro de la medicina está, que es muy lindo como la pediatra desde el corazón pone en un lugar de misterio, de inefable, de espiritualidad, ¿no? de preguntas sin respuestas desde la medicina y la ciencia dura, el caso de Inés, ¿no? Que por un lado es un caso médico y por otro lado es un personaje literario y por otro lado tiene esta dimensión, humanidad que son los temas de Guadalupe Nettel, ¿no? Esto entre la biología y el espíritu, ¿no? Por eso todos los testigos animales que están en su obra. Alina miraba con atención una mancha de pintura situada en la pared de enfrente, cuya forma cambiaba según lo mucho o poco que abriera los ojos. Para ella el mensaje de la reunión era muy claro. Inés iba a vivir y ni ella ni los médicos podían impedirlo. Esto es maravilloso. La imagen que le vino a la cabeza en ese momento fue la de una adolescente inmóvil a la que tendría que cambiar las toallas femeninas cada vez que le bajara la regla. Acá, bueno, todas las mamás y papás, cuidadoras y cuidadores de niños con algún tipo de parálisis cerebral, ¿no? Y además una niña, ¿no? Es hermoso, duro, cuerpo, vital, ¿no? Esto, no, como dijimos, no tiene morbo, pero no elude nada. Esto lo venimos trabajando, ¿no? Venimos trabajando con autoras que trabajan de esta manera. ¿Cuánto tiempo va a vivir?, preguntó. No sabemos. 2 semanas tal vez, o quizá un par de meses, con suerte algunos años. Estas respuestas ya tienen la imprecisión del diagnóstico que va a morir apenas naciera, entonces cobran un lugar muy relativo, ¿no? Como diagnóstico certero. También eso lo hace interesante. Lo único seguro es que no se va a morir en las siguientes horas. Pueden irse a casa con ella esta misma tarde y retomar su vida. Lo único seguro hoy es lo que ayer no era seguro, ¿no? O era al revés, va a morir. Una sonrisa irónica debió insinuarse en la boca de mi amiga al oír esas palabras. Ninguna mujer que vuelve a casa después de parir a su primer hijo retoma su vida anterior, mucho menos en esas circunstancias. La maternidad cambia la existencia para siempre. Era obvio que ese joven neurólogo no había sido madre nunca. Ni siquiera tenía idea de lo que estaba diciendo. ¿Ya le diste pecho?, preguntó la pediatra. Bote, pronto, en plena junta. Alina negó con la cabeza. A ver, dijo mientras le abría la bata frente a los demás médicos, acercando enérgicamente el cuerpo de la niña hacia su seno izquierdo. Debes colocarla así, con una mano te lo aprietas y con la otra empujas su cabecita hacia ti, ¿lo ves? No es tan difícil. Durísimo empieza esto, ¿no? La lactancia, que no siempre es fácil, ni aún, ¿no? En situaciones de niños que tienen la fuerza y están preparados para agarrarse al pecho, imagínense lo que le pasa a Inés. Inés abrió los labios y engulló el pezón como si lo hubiera hecho siempre, ¿no? En cuanto notó la succión, todo alrededor de Alina empezó a dar vueltas. Hubiera querido levantarse y salir huyendo, pero no tenía fuerza ni siquiera para protestar o para quitarse a la niña de encima. El suelo de aquel lugar era una boca inmensa a punto de deglutirla. Esta imagen está, ¿no?, de profundidad. Muchas mujeres que deciden no dar de mamar porque sienten que es demasiado, ¿no? Es demasiado sobre el cuerpo. Y para algunas mamás es bastante sublime y en el medio todos los matices. ¿No? La lactancia y la maternidad serán deseadas o no serán, ¿no? Lema muy importante tener en cuenta aquí. Aurelio se las ingenió para convencer a los médicos de que los dejaran en el hospital al menos un día más. Había demasiado que preparar antes de aterrizar en casa con Inés, a cuestas. Alina llamó a su hermana y le pidió que armara la cuna junto a la cama de ellos. Debía también abrir las cajas de plástico y las maletas donde había guardado la ropita, lavarla una vez más, acomodarla en el closet. Le pidió también que fuera a la farmacia a comprar pañales para recién nacido, fórmula etapa 1, biberones.
Por la noche llamó al celular de la doctora, el mismo que le había dado para que le marcara a cualquier hora si es que tenía alguna duda durante el embarazo, pero nadie atendió. Afuera las luces del edificio de consultorios habían empezado a apagarse, todo en la ventana se estaba volviendo negro. Volvió a intentarlo un par de veces hasta que le respondieron. Buenas noches, Alina, ¿pasó algo? Al escuchar la voz de Mireles, Alina se puso a llorar. Cuando las lágrimas le permitieron por fin articular un par de palabras, dijo: yo no estoy lista para esto. Inés se iba a morir, al menos eso dijo. Y dijo usted y dijeron todos. Usted misma me aconsejó que buscara un tanatólogo para prepararme. Y eso fue lo que hicimos. Quitamos su cuarto, compramos una tumba. Los sollozos le impedían expresarse con claridad. Y temió que la doctora no la estuviera entendiendo, de modo que decidió ir al grano. Lo que quiero decirle es que no puedo pasar el resto de mi vida cuidando de una niña así. Ni siquiera sabría cómo hacerlo. Me está entrando otra llamada, dijo Mireles. Lo hablaremos en persona en otro momento. Mañana, antes de que los den de alta, paso a verte al hospital. No pudo dormir esa noche. La herida de la cesárea le molestaba más que los otros días y la tensión se apoderaba de su cuerpo. Los médicos la habían traicionado. Sentía rabia contra ellos, contra sí misma y también contra Inés. Tan profundo, tan sincero, tan... pensaba en esa carita que tanto había insistido en ver antes de que muriera y de la que ahora hubiese querido deshacerse a como diera lugar. Mientras daba vueltas sobre la cama, intentó recordar el nombre de una institución que varios años atrás había ayudado a una de sus amigas con problemas de fertilidad a adoptar un bebé y pensó en llevarla ahí para que se encargaran de ella, pero ¿quién querría ocuparse de una niña con un padecimiento semejante? Qué bueno esto, de poder expresar que uno no se siente capaz y no ser juzgada por ello, ¿no? Una madre debe amar a su hijo a toda costa, debe, ¿no? Todos estos mandatos brutales, durísimos, sobreadaptados, ¿no? Enfermos, tóxicos, violentos para las mujeres. Así que me parece, este van a ver que es como casi el final de esta segunda parte, donde se va dejando como el legado de algunas cosas que Nettel quiere dejar en claro. Bueno, pensemos en esto, vayamos por acá. De una resolución literaria perfecta, impecable, breve, ¿no? Con mucha llegada, sin morbo. Todo eso que les vengo comentando, solo que cuando lo releo me asombra y por eso lo repito, ¿no? Porque voy como verificando en el sentido de que lo voy volviendo a sentir y lo comparto en esta ronda lectora que gracias a ustedes estamos haciendo en este 2021 también. Acá aparece la institución, ¿no? El lugar donde uno puede ser ayudada. Seguramente, además, ¿cómo tratarían a quién iba a querer una niña en las condiciones de Inés con semejante padecimiento? Y además, ahí le viene la otra parte, ¿cómo tratarían a su hija en un lugar así? Seguramente mal y sin respeto, pero por no hablar de cariño, no, del calor de hogar. Si antes le había dicho que le habría gustado conocerla, ¿no? A Inés, que es lo que nos había contado en el capítulo anterior, ahora le pedía mentalmente, como si aún estuviera en su vientre, uy, y no en una incubadora y a 2 pisos de distancia, que se marchara. Vete, Inés, no tienes nada que hacer aquí, vete pronto. Si te quedas, ni tú ni yo tendremos una vida, ¿no? Verdadero coraje de poder decir lo que se siente, algo que hubiera sido tan censurado años atrás, ¿no? Esta relación filosófica también con la vida, con la muerte, con los derechos de las mujeres, cargado momento, agradecida yo de leerlo y compartirlo. Vete pronto, no tendremos una vida, ¿no? Cuando sintió que ya no podía más, levantó el teléfono para pedir un somnífero, se lo trajeron y después de esperar más de 1 hora que hiciera efecto, finalmente se quedó dormida. Recuerden este capítulo, ¿no? Volveremos siempre a él, ¿no? Porque es un capítulo que nos da los derechos, que nos provee la voz que hemos tenido silenciada. Agradecerle a Nettel, ¿no? La existencia de la voz en este capítulo 28. Capítulo 29. La despertó la luz del sol. Aurelio había abierto todas las persianas para espabilarla y ahora leía el periódico, sentado en el sofá. Lo saludó desde el interior de las sábanas, levantando la mano. Buenos días, le dijo él,
mientras se ponía de pie para darle un beso. Tenemos que irnos. Se sentó sobre la cama y escuchó un quejido agudo, entonces se dio cuenta de que también su hija estaba en el cuarto. Miró hacia el sofá y vio un huevito de tela naranja que ella no conocía. Una de esas canastillas que se colocan encima de los coches para recién nacidos y que también sirven para viajar en auto. Junto a él estaba la maleta con las cosas que habían llevado al hospital. Se acercó a ella y sin mirar a la niña empezó a buscar su ropa dentro. En esas estaban cuando sonó el teléfono del otro lado del auricular. Escuchó la voz de una mujer. Buenos días, Alina, soy la doctora Mireles. Quisiera hablar contigo a solas. ¿Puedo subir? Alina asintió, colgó el teléfono. ¿Por qué no vas a pagar mientras me visto?, le dijo Aurelio. Así vamos adelantando. Los alcanzo allá abajo. 5 minutos más tarde la doctora tocó la puerta. Sus ojos estaban hinchados y su cara algo distinta, como si también ella hubiera estado llorando. Su voz, un poco más nasal que de costumbre, lo confirmó. Vine a decirte que no estás condenada. Esto puede solucionarse. Pero se trata de una decisión muy difícil y no cualquiera puede vivir con ella. La doctora hablaba sin pausas, como alguien que ha pensado demasiado sus palabras. Palabras difíciles de decir, pero que es necesario liberar. Igual que si intentara expulsar un montón de clavos por la boca. Miren, me gusta, me apasiona, ¿no?, todo lo que el siglo XXI nos puede permitir. Desde aquella institucionalidad y aquella violenta discriminación de los seres con defectos, desde la norma, ¿no?, desde la hegemonía normada, donde las personas que, ¿no es cierto?, que eran consideradas defectuosas, ¿no?, defecto, que eran internadas, ¿no?, los enanismos, las demencias, ni hablar, ¿no?, de todo lo que trajo la polio y todas las pestes, como acá está hablando del Zika, o sea, todo lo que, las anormalidades, las malformaciones, como se decía, que, bueno, directamente, el síndrome de Down, y las personas eran separadas de la sociedad para mantener la hegemonía, ¿no es cierto?, o el cuerpo hegemónico, las aptitudes hegemónicas, todo lo que tenía que ver con el rendimiento, la racionalidad, la productividad, el intelecto, la belleza física, toda la construcción de valores. Pero por otro lado, más allá de que esto sea una fórmula excluyente y que tenga que ver con otras lógicas, en las nuevas lógicas del siglo XXI puede ser un derecho, una necesidad de una madre que no se siente capaz. Derecho que no se ejerció, que no estuvo previsto, ¿no?, durante, vamos a hablar por lo menos 50, 60, 70, 80 años atrás, digamos en términos de modernidad, ¿no? Entonces la novela se aloja ahí, en un sitio, ¿no?, donde no elude las lágrimas, el dolor, la impotencia, la rabia, pero también es capaz de decir lo que siente. Entonces ahí digo, ella hace un paseo, Nettel, a través de este momento entre la doctora y Alina, por las costumbres y las decisiones, por lo menos 150 años atrás. Por eso digo, desde que la modernidad, la burguesía, los progresos científicos, ¿verdad?, la mirada o el paradigma de la modernidad estuvo absolutamente vigente, con todas sus paradojas, contradicciones, aberraciones también, ¿no? Y bueno, todo lo que estaba legislado, y acá todos nuestros temas, ¿no?, como dijimos al principio, los temas de la eugenesia, del aborto, todo se pone suavemente en la mesa a través de un sentimiento emergido del interior de este diálogo entre la doctora Mireles y Alina. Hablamos de estos diálogos poderosos que pronto entran en juego, más allá de la narradora, y cambian nuestra manera de sentir, nos abren puertas, y hacen por algo de la hija única de Guadalupe Nettel, trata temas filosóficos centrales a las vidas humanas, y lo hace con este estilo que la lleva a ser una escritora que todo el mundo necesita, ¿no?, para poder pensar y experimentar la vivencia, que a través de la literatura se hace inmediata, se hace honda.
La doctora hablaba sin pausas, como alguien que ha pensado demasiado sus palabras. Palabras difíciles de decir, pero que es necesario liberar, igual que si intentara expulsar un montón de clavos por la boca. Calcule. Quiero que tengas la oportunidad de elegir entre la vida o la muerte de tu hija. Ella le ha pedido a Inés que se vaya. Alina la miró atónita, sin comprender. Si te quedas con ella, las consecuencias serán muy difíciles. Creo que no necesito explicártelo. En los dos casos, la más afectada serás tú. Por eso quiero darte esa posibilidad. ¿A qué te refieres exactamente?, preguntó Alina, sintiendo que le temblaba la voz. Perdón, ¿a qué se refiere? La trata de usted. La doctora la tomó del brazo, de la mano, y le extendió una pequeña caja blanca de medicamento inyectable. Esta sustancia es muy limpia, no dejará ninguna huella. Si decides usarla, será indoloro para la bebé. Inés se irá en medio de un sueño y nadie se dará cuenta. Incluso el perito más experto pensará que se trató de una muerte de cuna. Bueno, lo que más me gusta de este momento, además de todo, es cómo rompe todos nuestros tabúes, nuestra moralina, nuestra reacción, ¿no? Porque pone todos los temas en el tapete, ¿no? Acá pone el tema de la eutanasia también, ¿no? Lo pone claramente, lo pone bien, lo pone justo, ¿no? Para que todas las barreras del escándalo burgués, ay, cómo se caigan simplemente ante la evidencia de los distintos sentires, ante los derechos en la vida, las distintas perspectivas, las distintas miradas sobre un mismo hecho, momento extremadamente lúcido y amoroso, el final de la primera parte de La hija única. Porque acá va a empezar la vida de Inés, que era muerte, ¿no? Y entonces, a ver qué hacemos. Encrucijadas, dilemas, opciones. Incluso el perito más, al no estar autorizada la eutanasia, hay que asegurarse también esto, ¿no? Yo te sugiero que no se la pongas ahora. Puedes esperar a ver cómo evoluciona y cómo te vas sintiendo con ella. Si decides hacerlo, yo puedo acompañarte. Les dije que la doctora Mirelli era un personaje protagónico, todo lo que le está ofreciendo, se nota que ha tenido un costo físico, que ha llorado, es algo difícil, doloroso. Alina recibió la ampolleta sintiendo que todos los músculos de su espalda dejaban de responderle. Se dejó caer sobre la cama como un invertebrado, una medusa húmeda. A pesar de que había llorado mucho durante el último mes y medio, recuerda que esa mañana lo hizo de una manera distinta, con libertad. Por primera vez desde el inicio de toda esta pesadilla, sintió que el aire circulaba por sus pulmones. Se quedó un rato así, escuchándose respirar, con las manos aferradas a la sustancia, la solución que le impediría extraviarse en ese futuro funesto que visualizaba frente a ella. La doctora se había sentado en el sofá, en el mismo lugar donde minutos antes habían estado su marido y su hija, y miraba con aire ausente hacia la ciudad perdida. Vuelve a proyectarlo en la Ciudad de México, como decían las marcas políticas de Entel. Ya tienes mi celular, le dijo, lo único que te pido es que no se lo digas a nadie. Poco a poco Alina encontró el valor suficiente para incorporarse, recuperó su expresión cerrada y fuerte de montañesa, esa cara digna y desapegada que se había inventado, en algún momento entre la infancia y la adolescencia para enfrentar el mundo. Se levantó de la cama, se puso los zapatos y sujetó su maleta. Vámonos, dijo, y le pareció que su voz sonaba más fuerte. Blanco activo. Bajaron juntas hasta la caja y ahí encontraron a Aurelio. Alina se acercó a Inés y la sacó de la canastilla para cargarla. Notó que había crecido un poco desde la tarde anterior, besó su cabecita y la apretó contra su pecho. Antes de despedirse, la doctora les dijo, mejor vivir en el presente, no se proyecten ni siquiera una semana. Su hija está sana, pero su cerebro puede colapsar en cualquier momento. Y entonces seguiría todo lo demás. No sabemos nada esta vez. Máxima confesión de la medicina. No sabemos nada. Disfruten lo que les sea posible, al menos inténtenlo.
vivan cada día como si fuera el último. Eslogan, como digo, que parece un eslogan New Age, y acá en cambio se transforman en una verdad y en una realidad honda. En el taxi, camino a casa, Inés iba muy inquieta. Alina la sacó de la canastilla naranja y la recostó sobre su pecho, sosteniendo su espalda y su cabeza, mientras entonaba una canción de cuna. La cantó una y otra vez. Poco a poco la niña se fue quedando dormida. Era viernes, habían pasado 5 días desde su entrada en el hospital, pero ella sentía que eran más de 15. Aurelio y Alina habían ido a aquel lugar para ver morir a su hija y ahora salían de ahí con una niña nueva. Y una vida en la que quedaba todo por inventar. Fin de la primera parte, inicio de la segunda parte. Capítulo 1. Durante todo el tiempo en que Alina estuvo en el hospital, no pude retomar el hilo de mi tesis. Vuelve fuerte la voz de Laura, ¿no? Es como que las voces se les sube el volumen y se les baja. Esto es lo que es la magia de la narradora, ¿no? Leer poesía era lo único que lograba. Si no, distraerme, al menos consolarme del desasosiego que sentí toda esa semana. Recuerdo que daba vueltas encerrada en el departamento y luego salía a dar vueltas en la misma cuadra. De ellos tenía pocas noticias. A veces algún mensaje para explicarme someramente lo que estaba sucediendo. Aurelio me había dicho que la niña iba a vivir. Y acá viene la pregunta, ¿no? Que nos saca del cliché, de los lugares aprendidos, del amor obligatorio. Y dice, ¿debía alegrarme o entristecerme por ello? ¿Cuál sería el estado exacto de aquella criatura? Y Alina, siempre tan parca, tan sobria a la hora de expresar sus sentimientos, podía estar realmente bien, como me aseguraba. Me sugirieron que no fuera al hospital, pues la mayoría del tiempo lo pasaban en el cunero y ahí las visitas estaban prohibidas, excepto para los padres. Y el viernes por la noche Alina me escribió: ya en casa, Inés está con nosotros. El sábado desperté temprano. Fui al mercado, compré frutas y verduras para ellos, jamón, queso, leche, agua de coco y un pan de centeno. Al volver al departamento me di una ducha y me puse una ropa limpia y alegre. Busqué entre mis películas la colección completa de Miyazaki que Aurelio me había pedido hacía tiempo. Vuelve la cultura oriental, ¿no? Los saberes a través del cine, también la novela rinde varios homenajes al arte. Acomodé todo en una canasta y salí hacia la colonia Condesa. Al llegar encontré el cuarto de Inés en penumbra. Alina estaba en un sofá que yo no conocía y la tenía pegada a su pecho. También Lea estaba ahí. Ninguna de las dos decía una palabra. Todo parecía extrañamente en orden y en un tiempo suspendido, ¿no? La suspensión del tiempo y esto del presente que se dijo recién también es una cosmovisión de la novela. Era imposible imaginar qué pasaba por la cabeza de mi amiga. Por más que lo intentara, nunca podría descifrar lo que estaba sintiendo. ¿Cómo va eso?, pregunté, claro, tratando de sonar natural. Es un desastre. A la pobre le cuesta mucho encontrar el pezón, da vueltas y vueltas alrededor de él. En cuanto lo localiza, lo vuelve a soltar. Lea, que ya había tenido 2 hijos, protestó. Les pasa lo mismo a todos los recién nacidos. Por otro lado, ¿no? No pienses que es solo ella. Para mí lo maravilloso en todo esto es que lo esté buscando. Preciosa participación de Lea para quitarle dramatismo a esto que nos parece, o que estamos sintiendo, ¿no? Antes que nos vayamos a la clave de drama como un cliché, sino para sentir todo, ¿no? Para poder abrir. Era verdad, resultaba impresionante verla comer como un bebé ordinario después de lo que nos habían advertido. ¿Cómo puede succionar?, pregunté. ¿No se suponía que iba a ser un vegetal? Laura se largó con todo. Los médicos dicen que sus funciones primarias están activas, pero de ahí a que piense y compute, eso es otra historia, contestó Alina, ¿no? También acá
las operaciones superiores, ¿no? ¿Para qué no sirven a los humanos las operaciones superiores? Preguntas siempre filosóficas. A esa edad nadie piensa y computa. Está buenísima. Me encanta Lea aquí, ¿no? Porque dijo Lea con toda razón antes de salir del cuarto para preguntarle no sé qué cosa a su esposo, quizás por nuestra conversación. Ya la estaba desesperando. Aunque creí haberme hecho a la idea, la verdad es que me costaba. Me costaba ver a Lina convertida en madre, mucho más en aquellas condiciones, y por eso hubiera preferido que Lea se quedara. Alina apartó a Inés de su pecho, me la puso en los brazos, consciente de la incomodidad que me provocaban los niños. Fue como si me dijera, bueno, aquí está, y aunque te resistas, será parte de tu vida. La recibí como pude, tratando de sostenerle la cabeza. Cargarla me produjo una sensación tibia y esponjosa, como un pan recién salido del horno que uno transporta con cuidado. Tenía las cejas largas y bien delineadas, la boca fruncida en trompita igual a la de su madre, se le parecía mucho, y por eso quizá, sentí que la quería. No parece enferma, dije. La doctora asegura que esta niña, además de estar sana, está empeñada en vivir. Eso es porque todavía no lee los periódicos. Cuando vea el estado del mundo cambiará de opinión. Alina subió la mirada hacia mí y dijo, es muy extraño, ¿no crees? ¿Por qué querría vivir alguien que nunca lo ha hecho? Recordé algo que leí años atrás, en los libros de budismo que compré durante mi último viaje a Nepal. Según aquellos autores, nacidos muchos siglos antes que Inés y que nosotras, el deseo es la emoción que más caracteriza a nuestra especie y es también el deseo lo que nos hace reencarnar como seres humanos. Me pregunto si es consciente o si lo será, dijo Alina, si algún día podré tener una relación con ella. ¿Será capaz de sentir cariño? Miré la orquídea que había en la ventana, su porte altivo y sus finos pétalos morados. Alina era una maestra de la jardinería. Si tenía una relación así con las plantas, ¿cómo no iba a tenerla con su hija? Yo estoy segura de que sí, le dije. Si la pediatra cree que Inés está empeñada en vivir, entonces también cree que tiene conciencia. ¿No te parece? Pero también dice que su cerebro no funciona. Los budistas, siempre tan prudentes al pronunciarse sobre asuntos como el origen de la vida o el universo, que obsesionan a otras religiones y sobre los que en realidad nadie sabe un carajo, aseguran con absoluta convicción que la conciencia no depende del cuerpo. Se lo expliqué, sabiendo que esos temas interesantes para mí a ella solían impacientarla. Quizá en este momento esté limitado por el cerebro con el que nació, pero en el fondo su mente es tan perfecta como la de cualquiera. ¿Ah, sí?, preguntó con incredulidad. ¿Y en qué basan esta teoría los budistas? Miren qué lindo contrapunto, ¿no? Pues al parecer en una infinidad de experiencias, tal vez, pero cuando a mí me duele la cabeza, cualquier otra parte del cuerpo, casi no puedo pensar. Lo que pasa, según ellos, es que la mente tiene dos aspectos. Uno con el que nos desenvolvemos en el día a día y que produce millones de pensamientos. Se embota, se agiliza y atraviesa todos los estados anímicos. Y otro, más profundo o intrínseco, que no puede dañarse ni sufrir alteraciones ni siquiera después de nuestra muerte, ¿no? Está hablando algo así como de la mente Dios, ¿no? Una concepción difícil para Occidente, para la religión católica, bueno, para cierto mestizaje mexicano y bueno, para nosotras. Ya vamos al cierre del capítulo. ¿Qué capítulo, chicas? Uno con el que nos desenvolvemos en el día a día y que produce millones de pensamientos, se embota, se agiliza y atraviesa todos los estados anímicos, y otro más profundo e intrínseco que no puede dañarse ni sufrir alteraciones ni siquiera después de nuestra muerte. ¿Algo así como el alma?, preguntó Alina. Más bien como la naturaleza más profunda de la mente o el motor de la conciencia. Noté que me escuchaba con una atención superior a otras veces, pero tampoco quería aprovecharme de su situación para hacer proselitismo, claro, como las budistas que te quieren convencer. Me encanta. La verdad es que todavía no sabemos nada acerca de Inés, le dije. Ya la iremos conociendo.
Sé por otras amigas que han tenido hijos que cuando nace un bebé aparecen en la casa los personajes más insólitos, aquellos parientes o amistades a los que uno no frecuenta jamás. Todo esto ya estaba ¿se acuerdan? En el matrimonio de los peces rojos. Como si se vieran súbitamente imantados por esa nueva presencia en la familia. Aquella tarde una tía de Aurelio pasó por el departamento con su esposo, músico. El hombre, un brasileño, setentón, dueño de una cabellera blanca y espesa, tocaba el cello en la orquesta filarmónica de la universidad y había traído su instrumento como homenaje a la recién nacida. Genial. Nos sentamos en la sala para oírlo tocar. Mientras sacaba el instrumento de su estuche, se hizo un silencio en el cual me fue posible escuchar la respiración de Inés. Desde que Alina me la había puesto en los brazos, no me había despegado de ella. Sonó el primer acorde y en ese exacto momento sentí como un pequeño cuerpo se estremecía por el impacto de las notas. Fue tanta mi impresión que debía hacer un esfuerzo para no dejarla caer. Cuando la música se detuvo y los aplausos terminaron, me acerqué a Alina para comentarle: me da igual lo que te hayan dicho los médicos. Inés oye, te lo aseguro. Entonces me contó que en el hospital también ella la había visto reaccionar ante diferentes ruidos, los portazos, los cajones cerrados con brusquedad, incluso el velcro al desprenderse. Pero los médicos le habían asegurado que eso era imposible. Yo tampoco entiendo nada, dijo. Y en su tono de voz me pareció escuchar no indignación, ni siquiera desconcierto, sino todo el desconsuelo del mundo. En mi balcón, blanco activo, final de capítulo y final de entrega. En mi balcón las cosas avanzaban a gran velocidad. El palomito había adquirido ya un tamaño considerable y los tres se apretujaban dentro del nido. Cuanto más observaba a ese pájaro, más horroroso me parecía. No tenía ningún parecido con sus padres. Sus plumas no eran azules o blancas, sino oscuras y escasas, sobre todo en el cuello. A las palomas nada de eso parecía importarles. Cuidaban de él como si se tratara de un tesoro. Lo arrullaban, lo abrigaban, se desvivían trayendo insectos al nido para que comiera. Aún así, daba la impresión de que nunca estaba satisfecho. ¡Wow! Primer capítulo de la segunda parte, sin palabras, seguiremos. Fin de la entrega 9 en Siempre Literatura, el espacio virtual de la Ronda Lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias.